El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. La escuela colombiana ha sufrido ataques, asesinatos de más de 1.000 docentes, minado, amenazas y desplazamientos. En medio de ese conflicto, el Estado le debe nombramiento de maestros, infraestructuras adecuadas, materiales, bibliotecas, sitios de recreación, laboratorios y mucho más. Por eso, hoy cuando se habla de paz y posconflicto, se requiere una escuela con todo lo necesario, actos de resarcimiento a las víctimas, de memoria con todas las comunidades, impacto en padres afectados y no afectados directamente por el enfrentamiento. También se requiere que en la escuela no solo se hable de la solidaridad y la paz, sino de las oportunidades para todos, de la democracia, del acceso a la tierra, de una educación de altísima calidad para todos, de una salud por fuera del negocio. En tanto para la sociedad civil organizada, todo lo anterior sí configura paz, no solo la firma con un grupo guerrillero. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la educación, con la escuela como territorio de paz. Para nadie es un secreto que el gobierno nacional está apostando para que en el 2034 la educación sea una verdadera educación de calidad. Y de calidad está directamente relacionado a que en el país haya reconciliación y paz. Ahí la importancia de la escuela, de nuestros educadores y por supuesto de la educación que se imparta en el territorio nacional. Hoy hablamos del posconflicto, de que se cese el conflicto de acuerdo a lo que se allane en el proceso de paz en La Habana, Cuba. La escuela es hoy protagonista. Pues para hablar sobre este tema me acompañan dos investigadores. Vamos a saludar inicialmente al profesor John Ávila. Él es director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. Gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. Gracias, Omaira, por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia. También nos acompaña el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Luis Eduardo Celis. Gracias también por acompañarnos a esta hora. Mayra, buen saludo y una alegría estar en este programa del Magisterio Colombiano. ¿Por qué la escuela es hoy protagonista? ¿Por qué el gobierno nacional le cuenta a diestra y siniestra al planeta entero que la educación tiene que ser de calidad, que vamos a ser el país más educado? Pero ojo, este lema está enmarcado en el territorio, en convertir a la escuela, en territorio de paz. De lo contrario, hablar de calidad no tiene mucho sentido. Bueno, lo que pasa es que la política educativa en los últimos años ha cogido una estructura demagógica, ¿sí? Y entonces en esa demagógica se le están endilgando demasiadas responsabilidades. Una responsabilidad es la calidad y otra responsabilidad es la paz. Es bien cierto que la educación, el escenario educativo, por ser el espacio donde se están metiendo las dos en el mismo saco. Sí, donde se dan interacciones sociales, es uno de los elementos cruciales para construir tejido social y es uno de los lugares privilegiados donde se dan experiencias, vivencias, emociones, conocimientos, y ese cúmulo de cosas pues lo hacen propicio para construir ciudadanía, para construir otro proyecto de sociedad, otro proyecto de democracia, un proyecto de vida ético, político distinto. Sin embargo, no es responsabilidad exclusiva de la escuela ese proyecto, ¿sí? La escuela tiene condiciones, pero también hay que crear condiciones para que la escuela pueda trabajar en ese proyecto. Lo que hay ahorita en la retórica es pura retórica, es simplemente una estrategia demagógica para que los gobernantes se publiciten, se promocionen, hablando de la educación de calidad, hablando de la educación para la paz, hablando de posconflicto, cuando en realidad tenemos que crear otras cosas, incluso utilizar otras palabras, posacuerdo, posdiálogos, apertura a nuevos escenarios, a nuevas realidades. Pero lo que se está haciendo en ese momento, que es demasiado peligroso para la escuela, es un discurso demagógico. Y es peligroso porque se le están endilgando responsabilidades casi mesiánicas a la educación, y la educación sola no puede responder por esas responsabilidades.
Sí, yo comparto con el maestro Ávila que no hay que ponerle todas las responsabilidades a la escuela. La escuela, digámoslo, yo creo que tiene la centralidad de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desenvolverse en la Colombia en las que les ha tocado vivir, en sus territorios, en sus comunidades, con sus retos. Pero de acuerdo en que aquí hay mucha demagogia, yo creo que sí, es cierto, y que hace falta más hechos, digámoslo, que muestren realmente una política educativa de calidad como se requiere, que por supuesto debe ser concertada con el magisterio. Yo creo que un actor central, yo creo que el magisterio colombiano se ha ganado un protagonismo en los últimos 50 años, que son, digamos, los centrales. O sea, una política educativa no se puede hacer de espaldas al magisterio, a los maestros y maestras. Diciendo eso, creo que también hay que decir que si cerramos el conflicto armado, porque el conflicto no estamos cerrando todos los conflictos, no, por lo menos estamos cerrando uno nomás, que es un conflicto armado, que por supuesto no es cualquier conflicto ni es irrelevante, sino que es un tema central en la sociedad colombiana. Cerrado el conflicto armado, ¿hacia dónde vamos como sociedad? Hacia un esfuerzo de reordenamiento global. O sea, yo creo que esta sociedad tiene muchos déficits y muchos retos en democracia, en equidad, en justicia, y que quizás lo que hay que hacer es que con este nuevo impulso que logremos cerrado el conflicto armado, o sea, colocando energías positivas en esas tareas enormes, entre esas la educación, una educación para la equidad, para la justicia, digamos, lo podamos acometer eso, y lo cual nos va a llevar a nuevos conflictos. O sea, ninguna sociedad está carente de conflictos. Yo creo que eso es lo que hay que mandar ese mensaje. Estamos cerrando el conflicto armado, pero vamos hacia más conflictos que hay que tramitar democráticamente. Y por supuesto ahí la escuela tiene un lugar central, y es el lugar de la formación de ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene un lugar central que es la escuela. Claro, la escuela no va a hacer toda la tarea, también lo hace la familia, lo hace la sociedad, lo hace el espacio público, lo hacen las instituciones, lo hace el ejemplo de los mayores. Y en el caso nuestro, el ejemplo de los mayores es que los mayores llevan agarrándose a tiros toda nuestra historia republicana. O sea, ese ha sido el ejemplo con el que han crecido las nuevas generaciones, que los mayores allá cogen y se echan bala, y entonces ese no es un tema de ahora, sino es un tema de nuestra historia republicana que se ha morigerado por momentos en la historia nacional, pero que ha sido una constante. O sea, el ejercicio sistemático de la violencia en el caso colombiano, pero bueno, la escuela ahí tiene una posibilidad enorme. Y es que los maestros no han tenido que recibir la orden, la directriz desde el gobierno, pero ellos han venido a hacer trabajo fundamental. Tanto así que la escuela se convierte en algunas regiones apartadas del territorio colombiano como el epicentro y el punto más representativo del Estado en estas regiones, porque ni siquiera hay policía, pero está la escuela y está el maestro. De ahí la importancia del educador como hacedor de nuevos escenarios de reconciliación, de paz, de entender el país de una manera completamente diferente. Y FECODE ha denunciado abiertamente hoy, ya hay más de 1000 educadores asesinados. De ahí el clamor de FECODE, este es uno de los acuerdos que se firmaron con el gobierno, de consolidar a la escuela. Es que suena muy bonito, territorio de paz, pero hay que pasar del dicho al hecho. Bueno, la campaña que empezó en la década del 80, la escuela es territorio de paz, no era una simple campaña publicitaria, era un proyecto pedagógico, ¿sí? Era un proyecto pedagógico que demandaba más allá de la simple instrucción y de asumir la paz como una cátedra, como una ilustración, ¿no? Sino que implicaba, pues, declarar a las escuelas como un territorio neutral en el conflicto. Hay que reconocer, pues, que la escuela ha sido una de las mayores víctimas del conflicto. Todos los actores, los hechos violentos han llegado y se han materializado de manera dramática en la escuela, ¿sí? Sí. Ha sido una presencia negativa, persistente, constante, pero aniquiladora, ¿sí? Y sin embargo la escuela ha sobrevivido a eso. Los maestros, los estudiantes, los padres de familia han encontrado maneras de vivir, de sufrir, de padecer el conflicto y de sobreponerse a él. Y en las zonas donde en las escuelas ha habido muertos, ha habido asesinatos de docentes, de estudiantes, las escuelas siguen existiendo a pesar de esas crisis humanitarias que han vivido en su propio territorio. Y aún así, desde la década del 80 se levantó esa bandera de la escuela como territorio de paz. Y era para disputarle un poco el espacio de la escuela a los actores en conflicto. Pero más allá de esa disputa, lo que surgió ahí es siempre la constante de que la paz
la idea de trabajar por la construcción de la democracia, la idea de formar en ciudadanía es una experiencia que se tiene que vivir ahí, no es algo que se da con instrucción, con cartillas, con folletos, con formatos, no, es algo que se tiene que vivir, ¿sí? Y para vivirlo se necesita ese espacio social que es la escuela, ese espacio cultural que es el proyecto educativo y pedagógico. Entonces, no es solamente decir el territorio, las condiciones son indispensables, pero son apenas el punto de partida. Adentro de las condiciones tienen que vivirse otros procesos de conocimiento, de diálogo, de vida y de experiencia, porque lo que hay allí es un factor en el que unos factores donde se integra lo humano con sus emociones, sus pasiones, sus dolores, sus conflictos, sus miedos, y como decía el doctor Celis, no hay que pensar idealmente que el conflicto se va a suprimir, ahí es que vivir con el conflicto y aprender a tramitarlo y a vivirlo de otra manera, y desde esa década, ya desde el 80, se empeñó esa palabra de que la escuela es territorio de paz, y hoy sigue siendo urgente, vital y necesario mantener ese proceso. Lo complicado es que todo lo tenemos claro, los gobiernos de turno lo han tenido claro, sin embargo, la escuela no ha sido un territorio de paz, ha sido un punto en que las fuerzas militares, pero también los grupos insurgentes que han alimentado el conflicto en nuestro país han utilizado para atrincherarse. Y usted está anticipando un tema que es bien importante y es la Cátedra para la Paz. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Está en circulación la edición 108 de la revista Educación y Cultura. Tema central, en búsqueda de experiencias pedagógicas alternativas, intensificando el diálogo con los maestros, las maestras, los académicos y los movimientos sociales, convocando a los maestros y a las maestras de Colombia a acrecentar y fortalecer la lucha política, pedagógica y social por una educación emancipadora. Suscríbase llamando al teléfono 245-3925 en Bogotá y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Suscríbase ya. Estamos hablando antes del corte de comerciales, ya lo anticipaba un poco el profesor John Ávila, y es la Cátedra para la Paz, que aparece como una gran novedad, Luis Eduardo, y en las escuelas se empieza a tramitar un poco el tema, el gobierno nacional habla de la importancia de la misma, sin embargo, los educadores saben que aunque no existía la Cátedra para la Paz, venían desarrollándose talleres, algunas asignaturas, de manera transversal algunas materias se venían desarrollando con este tema. ¿Qué tan importante es esta Cátedra para la Paz y qué tan real? O sea, lo logramos pasar de la teoría porque en el papel realmente su función y su objetivo es realmente bonito y valioso. ¿Va a funcionar de la misma manera? Pues yo digo que es un buen reto para el país incorporar una cátedra de paz que podría, a mi juicio, tener 2 prioridades. Una, que las nuevas generaciones, los niños, niñas, jóvenes que se están formando, digámoslo, por lo menos en esta década, yo colocaría ese horizonte, una década que es el horizonte de implementación del acuerdo que ojalá se firme entre el gobierno y las FARC, que en esta década pudiéramos realmente hacer una reflexión y un intercambio y una interiorización en la escuela de lo que ha sido el conflicto armado. Yo creo que la sociedad colombiana urbana nunca entendió este conflicto, jamás entendió qué conflicto era, las motivaciones, los actores. Creo que hemos hecho una simplificación del conflicto como una cosa de narcotráfico y terrorismo. O sea, yo creo que el mensaje que vendió el expresidente Uribe caló profundamente en la sociedad colombiana. Y aún desde antes, la sociedad colombiana nunca ha entendido de manera rigurosa las raíces de este conflicto, los actores, sus lógicas, sus motivaciones, cómo el conflicto evolucionó. Entonces yo creo que sería bueno que en cada región, tal vez desde la experiencia regional, los maestros incorporen, por ejemplo, qué ha sido el conflicto en Urabá, o cuál fue el conflicto en el Meta, o cuál ha sido el conflicto en los Montes de María, o en la ciudad de Medellín, o en Bogotá. Y miren desde su experiencia particular también en el país. Yo creo que esa sería una muy buena contribución. Creo que los maestros y maestras tienen un reto ahí importante. Pero también colocaría un segundo tema, y es que yo creo que la base de la paz es una cultura democrática. Y nosotros no tenemos una cultura democrática.
O sea, yo creo que la base de la cultura aquí es una cultura autoritaria, de imponer, de mandar, y eso también está en la escuela. O sea, la escuela también es una escuela autoritaria. Claro, la escuela hace ejercicio, los maestros hacen esfuerzos. Pero además la escuela es un reflejo de la sociedad, o sea, no lo puede mentir. Exactamente. Entonces yo creo que ahí tendría que haber una buena reflexión. Y bueno, ¿cómo se avanza en una cultura democrática? O sea, ¿cómo? Y la única forma es tener escuelas democráticas, donde se participa, donde se discute, donde se tramitan los conflictos. Y bueno, yo creo que en eso se ha avanzado. Yo creo que no podemos decir, no, es que la escuela sigue siendo autoritaria. No, aquí hay muchas escuelas. Aquí hay escuelas muy democráticas y escuelas muy autoritarias, que han convivido, ¿cierto? Pero yo creo que también la cátedra de paz también puede hacer un nuevo esfuerzo para colocar el tema de la democracia en la escuela y en el país. Profesor, pero hay quienes piensan también que esta cátedra se vuelve un verdadero negocio para quienes trabajan el tema de los derechos humanos, generan talleres y demás. Bueno, lo que ocurre es que el solo rótulo de cátedra tiene un problema ahí, y es que se asume como si el proceso fuera solamente de transmisión de información. Y entonces, a raíz de eso aparecen cartillas, libros, folletos, videos, audios, educativos, diplomados, cursos, y una serie de estrategias que simplemente se dedican a la transmisión de información. Incluso ven el conflicto como de manera desapasionada. Y entonces se convierte la narración del conflicto en mencionar hechos, momentos, contar personajes, pero resulta que hay una situación bien espeluznante, y es que el conflicto se ha vivido por dentro de las escuelas. No hay mejores experiencias más dolorosas y más traumáticas que las mismas que se han vivido al interior de las aulas de clase, ¿sí? Porque las aulas de clase, uno ha visto escuelas llenas de agujeros de bala y con rastros todavía de los hechos fatales que ocurrieron allí. Entonces esas experiencias tienen otro tratamiento distinto al de una simple cátedra, ¿sí? Entonces ahí es que crear un proyecto pedagógico más que una cátedra, un proyecto pedagógico. Obviamente la escuela autoritaria que ha persistido por siglos en Colombia es refractaria a eso. Necesitamos hacer un profundo cambio. Primero hay que cambiar las condiciones estructurales del sistema educativo, es la base, pero también hay que hacer un cambio en la cultura escolar, hay que hacer unos cambios en el proyecto educativo, y hay que, más allá de hacer una cátedra de información, de historia, de narración de hechos, ahí es que hacer una pedagogía de la memoria, una pedagogía de la memoria que sea una pedagogía también de la vivencia y de la hospitalidad y de la solidaridad, una pedagogía del reconocimiento de lo otro como distinto, una pedagogía donde nos podamos sentir, vivir y manifestarnos en el acto escolar como seres humanos. Desafortunadamente uno ve que las políticas van por otro sentido, porque van es por los formatos, por el contenido, por la transmisión, por el libro, por el video, y se cree que una estrategia o que un simple taller van a solucionar lo medular y lo molecular de esa sensibilidad humana, que es la que nos puede preparar para una sociedad distinta. En eso falta, en eso nos estamos quedando atrás todos, ¿sí? Entonces, más allá de esa cátedra, y sí es bien importante poner la historia, y no solamente la historia, sino su telón de fondo, ¿sí? Y ponerla en juego en lo escolar, pero como vivencia. Luis Eduardo, una pregunta para que me responda después del corte a comerciales. Esta cátedra no solamente debe ir a la escuela, a los niños, a las niñas, a la comunidad educativa, debe trascender evidentemente a las fuerzas militares, a la policía, a los entes gubernamentales. Es una cátedra que nos debe afectar a todos los ciudadanos, y lo que estamos pensando es transformar este país. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Luis Eduardo, nos quedamos una preguntita en punta. ¿Qué tan amplia y realmente contextualizada sería esta cátedra para la paz
que no solamente es para la escuela y la comunidad educativa, sino que debe ser para todos los ciudadanos sin distinción. Entonces yo creo que la sociedad colombiana, si logramos que ojalá, y yo así lo deseo, como pues creo que como una inmensa mayoría de la sociedad colombiana, así no parezca, cerrar el conflicto armado mediante un esfuerzo de negociación, creo que cada uno tiene que repensarse, la familia colombiana tiene que repensarse, las instituciones como las Fuerzas Armadas, la policía, los partidos políticos. O sea, aquí no hay ninguna institución que pueda pasar incólume en lo que ha sido este desastre humanitario y este desastre ético que ha vivido la sociedad colombiana. Entonces yo creo que aquí cada uno tiene que pasar al tablero. Decir, bueno, ¿usted qué fue lo que hizo en estos 60 años? Usted cuéntele al país qué hizo en los partidos, qué hicieron las iglesias, qué hicieron los medios de comunicación. Y yo creo que, pero la escuela es parte, pero no lo es todo, como lo hemos dicho. Yo creo que aquí cada uno tiene que pasar al tablero y cada uno tiene que hacer la tarea de repensarse y de reformularse cómo va a ser su actuación para un país reconciliado y en paz. ¿Y estamos haciendo la tarea? Yo creo que no. ¿Estamos encaminados? Los medios de comunicación día a día muestran es menos sensibilidad, más intolerancia, más odios. Se están perpetuando los odios, se están exaltando los odios, se le hace apología a explotar el dolor ajeno y no se le hace eco a la reconciliación, al diálogo, al encuentro, al respeto del otro. Vemos que una de las cosas que decía el doctor Celis al inicio del programa es que el ejemplo es parte de esto, ¿cierto? Y lo único que vemos es muy mal ejemplo de gobernantes, periodistas, autoridades de todo orden. Entonces, transformar y pensar que la educación sola va a resolver los problemas que la sociedad no ha podido resolver es toda una entelequía. Hay que poner de verdad a la sociedad en conjunto a que reflexione críticamente, a que se conduela y tome postura y asuma sus culpas, ¿sí? Entonces uno ve que el escenario social, mediático, televisivo, propagandístico, lo que hace es exacerbar los problemas y nada estamos contribuyendo a la idea de construir democracia, ciudadanía y un proyecto ético distinto para el país. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y a escuchar nuestro editorial. Para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la propuesta frente al conflicto que se ha dado en el país es que las escuelas se respeten como territorios de paz. Así como las iglesias, así como los hospitales, tienen un fuero especial en su tratamiento, frente al conflicto, la escuela debe tener el mismo tratamiento. FECODE considera que por ser la organización más victimizada, por tener presencia en toda la geografía nacional, en medio de los lugares donde se desarrolla la convivencia, en algunos lugares de manera armoniosa, pero en otros lugares en medio del conflicto. Allí la presencia del maestro y de la escuela cumple un papel que genera la posibilidad de ambientes de convivencia. En nuestra propuesta de que la escuela se respete como territorio de paz, tiene un propósito, es que se vea a la escuela como lugar donde se reconstruye el tejido social. Luis Eduardo, el gobierno nacional hoy habla de la escuela en el posconflicto. ¿Qué pasa si somos un poco negativos y en La Habana no se firma el cese del conflicto con las FARC o se posterga y la cosa se va alargando y alargando? ¿La escuela pospone este compromiso fundamental? Bueno, yo creo que el escenario de que no se logre un acuerdo gobierno-FARC es un escenario posible. Yo no lo deseo, yo deseo que se firme y que se avance en eso realmente rápidamente. Yo creo que si eso no se logra de aquí a septiembre, no cerrar todo el acuerdo, sino el acuerdo de víctimas. Pero si el escenario es que no, yo creo que la escuela, como ha dicho el maestro, la escuela seguirá ahí y la escuela tendrá que asumir ese reto. Una cosa es vivir en Bogotá, aunque la semana pasada hemos vivido unas bombas que nos han afectado, y otra cosa es vivir en las zonas de guerra. Si la guerra continúa, pues la escuela tendrá que seguir siendo ese referente de resistencia a la guerra y de acción humanitaria. Yo creo que
En cualquier escenario, la escuela tendrá que asumir sus retos y sus papeles. Es decir, la escuela viene cumpliendo el papel que ha desarrollado durante toda su historia. Lo que aquí ha planteado el maestro, la escuela ha sido un espacio de resistencia, de resiliencia. Pero ese cambio hay que esperar a que se firme en La Habana. No podemos ir allanando el escenario de transformación. Aquí hay una experiencia importante ya acumulada en la escuela, impresionante. O sea, que no vamos a partir de cero como en nada, en ningún tema. Profesor, hay una experiencia en El Salvador donde los maestros, Naciones Unidas intervino cuando el proceso de paz, y evidentemente la escuela reconoció, el magisterio reconoció que había que generarse un borrón y cuenta nueva. El currículo tenía que cambiar, la política educativa tenía que cambiar. Evaluaciones, exámenes internacionales, recomendaciones, la OCDE que pulula en este momento en el sistema educativo de nuestro país, pues no tendría ningún tipo de presencia si lo que estamos haciendo es transformar a la escuela desde adentro, desde las propias necesidades de nuestras comunidades. Bueno, hay un problema bien serio. Si la escuela, como están las políticas educativas actuales, es para resolver exámenes, pues no va a tener condiciones nunca para que la escuela forme en ciudadanía, en democracia y en una cultura de la paz, ¿sí? Hay que romper la estructura de la escuela, o sea, educar en un proyecto de vida distinto no se hace con cátedra, con instrucción, resolviendo cuestionarios de matemáticas o lenguaje, no, se hace formando en la vivencia. Por eso se mencionaba al comienzo el proyecto de escuelas democráticas que existe en muchas partes del mundo y que ha sido alimentado desde las pedagogías críticas. Ese proyecto permite otro modo de existir, de relacionarnos, de dialogar, de argumentar, de disentir, de ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es un proyecto pedagógico, y ese proyecto hay que afectar la estructura curricular, porque hay que poner otros contenidos distintos a los que hay y a los que son hegemónicos, poner el lugar de lo social en esos contenidos, y también organizativo, porque la escuela no puede ser simplemente administrada, sino que tiene que ser un espacio de vida democrática, ¿sí? Como lo planteaban grandes pedagogos como Dewey o como el mismo Freire, ¿sí? que decían que la escuela tiene que volverse un espacio de diálogo, pero la única forma en que sea un espacio de diálogo es que sea un espacio político, donde de verdad y efectivamente la autoridad se viva, se piense y se ejerza de manera distinta, ¿sí? Horizontalmente. Entonces tiene que haber un cambio curricular, tiene que haber un cambio organizativo y propiciar esa pedagogía de la hospitalidad, esa pedagogía de la memoria, esa pedagogía de la solidaridad. Se hacen es en la práctica, en la vivencia, en la vida, en la experiencia como vida, y entonces en eso tienen que haber esos cambios muy grandes. Nosotros sabemos que la escuela y las mismas políticas educativas que tenemos en Colombia no lo permitirán. Hay que hacer en ese proceso rupturas fundamentales para que esto sea posible, ¿no? Es decir, hay que romperle el lomo al tema de la comercialización y evidentemente humanizar la educación, entonces estamos mal encaminados en este momento. Hay que romper la privatización, la mercantilización y la cosificación del currículo. Señores, muchas gracias. El panorama, como todo lo que tiene que ver con el tema de la paz y la reconciliación en nuestro país, muchas gracias. Es muy complejo, pero no quiere decir que no se puedan empezar a allanar los escenarios de transformación. La escuela, como ustedes lo han dicho, tiene una experiencia amplia y abundante para socializar con el país. Hay que escuchar más a la escuela, hay que escuchar más a los educadores, a la comunidad educativa, que saben lo que hacen en regiones donde la guerra realmente se vive, no solamente en las ciudades. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias, y como dicen muchos, el camino se hace andando. Así es, maestro. Muchas gracias, Omaira. Bueno, nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.